Bienvenidos de nuevo a este refugio narrativo, el rincón digital donde nos negamos a quedarnos con la superficie y preferimos bajar al fondo de las emociones que mueven a las estrellas. Estás viendo Escándalos de series turcas, y si buscabas un lugar donde las noticias del espectáculo se cuenten con alma de novela y rigor de investigación, ya encontraste tu casa. Hoy no perseguimos un chisme cualquiera, hoy entramos al ojo de un fenómeno con brillo propio. Durante meses, quizá años, una pregunta ha flotado sobre las cabezas de millones como un astro que se niega a apagarse: ¿podrían Barar-Duk y el Zinsangu elegirse no en un set, sino en la vida real, sin guión, sin marcas, sin luces? Y ahora un murmullo más insistente que nunca asegura que lo impensado ya ocurrió. Hablamos de una ceremonia en secreto, de votos susurrados a un océano de distancia, y de una unión sellada a la sombra en Estados Unidos. Esta sería la historia de cómo dos de los rostros más perseguidos del mundo lograron la hazaña más improbable de todas: desaparecer a voluntad. Antes de desentrañar este misterio, te invito a sellar tu pacto con esta comunidad. Suscríbete en este instante, activa la campanita para no perderte ningún latido de la verdad, y si te nace apoyar el periodismo independiente, serio y apasionado, pulsa el botón de unirse. Tu apoyo es el escudo que resguarda nuestra integridad. Respira hondo. Cruzamos el Atlántico a buscar respuestas. Un rumor que partió el silencio en dos: eso vivimos hoy. No estamos reciclando conjeturas viejas, ni avivando rescoldos que ya eran ceniza. Lo que vibra ahora, desde fuentes frescas y susurros persistentes en el corazón de la industria, es que la trama se movió para siempre. De acuerdo con lo que circula, con cautela, con discreción, pero con un pulso que no cede, Bar y el Zin se habrían casado en una ceremonia secreta en territorio estadounidense. No a futuro, no como una posibilidad lejana. Ya. Hecho. Sellado. Compartido solo con un puñado y escondido de la multitud hambrienta. No es fantasía escrita por fans, no es espejismo vestido de noticia, todo, visto desde cada ángulo, sugiere una elección meticulosa, un acto íntimo ejecutado fuera del alcance de los flashes que los persiguen por Estambul, lejos de los pasillos donde los rumores se cuecen sin descanso. Si esto es real, encaja con la forma en que ambos protegen lo que sienten. En tiempos de sobreexposición, la verdadera moneda es la privacidad, y para dos figuras reconocibles al primer vistazo, desde Roma hasta Sao Paulo, ese tesoro es el más escaso de todos. Para apreciar el tamaño de esta posibilidad, hay que recordar quiénes son. Barar-Duk y el Zinsangu no solo compartieron escenas, volvieron visible una electricidad que cruzó fronteras y dobló idiomas. Cuando sus miradas coincidían, las pantallas parecían volverse ventanas. Lo captaron en Madrid, lo celebraron en Latinoamérica, y por supuesto, Turquía latió con mayor fuerza. Construyeron carreras gigantes no solo por talento, sino por esa fricción que el público percibía incluso a través del vidrio frío del televisor. Los fans siempre guardaron la esperanza de que, cuando se apagaran los focos, la calidez siguiera presente. Soñaron que la ficción era la antesala de una verdad. Y si lo que ahora se comenta tiene sustancia, ese anhelo pudo haber pasado de susurro a promesa lejos del ruido de casa. No sería una boda más, sería el punto más alto de una saga que mantuvo en vilo a millones. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Por qué tan lejos y por qué en silencio? Porque la distancia puede ser muralla cuando eres famoso. Porque a veces solo cruzando un océano logras que baje el zumbido alrededor de tu nombre. Esta decisión no se lee como un acto teatral ni como un experimento de relaciones públicas, sino como una declaración solemne. No fue un espectáculo para el consumo del público, fue un refugio construido para dos. Decidir guardarlo en secreto sugiere que su unión es un fuego pequeño y sagrado que necesitó barreras de viento, tiempo y cuidado antes de ser compartido. América, con su multiplicidad de paisajes y ciudades donde se puede pasar desapercibido entre la multitud, ofrece una discreción que Europa o Turquía ya no brindan con facilidad. Es la retirada estratégica para pronunciar las palabras más importantes sin micrófonos agazapados en los arbustos. Ahora una pregunta para la comunidad de escándalos de series turcas. Si estuvieras en sus zapatos, perseguido por cámaras, diseccionado por miradas ajenas, ¿elegirías una boda grandiosa con 1000 invitados o irías hasta el otro lado del mundo por una ceremonia íntima sin testigos indiscretos? ¿El amor necesita audiencia o florece mejor en el silencio? Baja a los comentarios y cuéntanos tu filosofía.
Y ya que estás, deja tu like si disfrutas de este viaje a fondo, ayudas a que YouTube entienda que Escándalos de Series Turcas es el hogar del análisis con corazón. Pensemos en la logística de un secreto así. En una época en la que cada invitado lleva en el bolsillo una cámara de alta definición, y cada esquina vigila con un lente, realizar una boda en Estados Unidos sin filtraciones suena a milagro. Esa discreción no solo exige planificación, requiere un círculo de confianza cerrado como un puño. ¿Quiénes estuvieron a su lado? Familia, amigos de toda la vida, quizá un representante fiel, no habrían sido simples testigos, sino escudos. Entonces la noche se convierte en algo más que ceremonia. Es una promesa colectiva. Es un pacto sostenido por personas que entienden que hay cosas demasiado valiosas para subastarlas a la portada de mañana. En un entorno donde la lealtad escasea, esto implicaría que Bar y Elcin han cultivado una tribu que los protege de verdad. Y surge el juego de las posibilidades, ¿dónde pudo ser? Estados Unidos es un lienzo demasiado grande para una sola imagen, y la falta de confirmación oficial abre el espacio más dulce para imaginar. Quizá el Pacífico fue testigo, tal vez en Malibú, donde los acantilados sostienen un cielo tan nítido que parece a punto de quebrarse, y el océano guarda secretos mejor que la gente. ¿Te imaginas el juramento compitiendo solo con las olas? ¿O puede que Nueva York los tragara en su enredo infinito? Algún jardín en la azotea de Manhattan oyendo las promesas, mientras la ciudad murmura debajo, indiferente y por eso amable, dejándolos ser dos rostros más entre millones. O tal vez apuntaron hacia el desierto, a la quietud de Nevada o Arizona, donde todo se reduce a color y horizonte, y la verdad de dos personas resalta en la inmensidad como un milagro. Donde haya sido, ese lugar ya les pertenece, un punto en el mapa que solo sus corazones sabrán encontrar de nuevo. Lo que siguió en redes fue un temblor digital. Los fans se volvieron detectives en una noche. Rastrearon archivos, cotejaron horarios de vuelos con apariciones públicas, analizaron subtítulos crípticos en Instagram en busca de una pista que se les hubiera escapado. La energía de la comunidad osciló entre la celebración y la reivindicación. Durante tanto tiempo quienes creyeron en la conexión de Bar y Elcin la defendieron frente a los cínicos que decían que todo era marketing, que con el tiempo se desharía el hilo. Si esta boda ocurrió, si fue llevada a cabo con solemnidad y reserva. Sería la respuesta más elocuente. Mientras el mundo debatía si eran reales, ellos habrían estado construyendo algo que no necesitaba espectadores para existir. El silencio no habría sido vacío, habría sido obra en marcha. Claro que hay ondas profesionales que considerar. Si dos superestrellas se eligen en la vida, cambian la mirada de toda la industria. Correrán los productores a juntarlos en pantalla, buscando atrapar esa gravitación que el público ansía, aprovechando la etiqueta de pareja en la vida real. ¿O preferirán mantenerlos en proyectos separados, protegiendo el misterio y dejando que la vida siga su curso lejos del guión? Sea cual sea la estrategia, este paso madura la narrativa pública. Ya no son solo los protagonistas vertiginosos de un romance de verano, ni las caras de campañas lujosas. Serían, si los reportes aciertan, dos aliados que aprendieron a darse la mano en el ojo del huracán de la fama sin soltarse. Eso agrega peso, estabilidad, profundidad a sus marcas personales. Pero más allá de la aritmética de rating y contratos, asoma algo más sereno y esencial, la memoria de que los famosos siguen siendo personas, con la misma necesidad de intimidad, de confianza, de un testigo del propio día. Al negarse al circo mediático y renunciar a la corona de boda del año, Bar y Elcin podrían haber recuperado su historia de las manos del público. Recordarían que las decisiones más significativas no siempre llevan confeti ni portada de revista, a veces son susurros a puerta cerrada, respiraciones acompasadas, votos pronunciados para oídos contados. En la era de la felicidad performativa, elegir la felicidad invisible es un acto radical. Y ahora al compás de espera entre rumor y confirmación. Quizá un domingo en calma nos llegue una fotografía en blanco y negro, un rayo atrapado en un anillo, una mano apoyada en una solapa, un instante petrificado. Tal vez un comunicado compartido desde una voz de confianza, con la elegancia que ambos suelen cultivar. Mientras tanto habitamos la posibilidad más hermosa, dos personas se encontraron en medio del ruido, la presión, la incredulidad y la distancia, y eligieron decir sí. Se apartaron del desfile, cerraron el mundo por un rato, y recitaron una promesa que ningún público comprenderá del todo.
Para quienes han seguido la historia, la saga de Bar y Elcin siempre pareció reescribirse en tiempo real, líneas improvisadas, pausas no planeadas, miradas que decían lo que los parlamentos no alcanzaban. Si este último giro es verdadero, la ceremonia secreta en suelo americano sería la página más luminosa hasta ahora. Sería una carta de amor a la privacidad y la defensa de algo que no se mide en reproducciones ni en compartidos. También cuenta el calendario, cómo ambos navegaron agendas exigentes, saltando de un país a otro. Los compromisos internacionales, rodajes, anuncios, estrenos, todo empujando a tallar un hueco donde la única cita fuera la suya. Elegir Estados Unidos pudo ser geografía, anonimato y símbolo a la vez. Un terreno neutral donde sus nombres no retumban tanto, permitiendo que el voto resonara más nítido. Conviene recordar que las historias de amor más profundas no siempre hacen ruido. No necesitan violines ni balcones imposibles. A veces se parecen a dos personas abordando un avión con gorras, compartiendo auriculares, mirando nubes como si el cielo les perteneciera. A veces son una ceremonia minúscula en una habitación apenas grande para los votos y un latido. A veces son un secreto que se contará cuando esté listo, no cuando el mundo lo exija. Así que esperamos no con impaciencia, sino con respeto. En algún lugar, quizá, hay un ramo secándose en la esquina de una suite, y un vestido colgado como memoria de luz. En otro una chaqueta con un pliegue que ya no cede, la huella de un momento prendida a la tela. Desde aquí prometemos contar la confirmación en cuanto caiga. Hasta entonces honramos el misterio. Y antes de que te vayas, un pedido sencillo. Si crees en la fuerza del amor a puertas cerradas, comparte este vídeo y cambiemos la conversación del chisme a la consideración. Suscríbete a Escándalos de Series Turcas, revisa la descripción para enlaces exclusivos, y únete a nuestro círculo de miembros para más análisis entre bambalinas. Cuando llegue la verdad, la recibiremos con calma y sin estridencias. Porque al final la leyenda de Bar Elcin no nació del ruido, sino de ese tipo de química que cruza pantallas y edades. Si lo que muchos susurran es cierto, la escena secreta en Estados Unidos no sería un truco, sino la culminación de una obra que eligió quitarse el maquillaje. El tiempo dirá si veremos anillos, palabras oficiales o solo una sonrisa compartida que confirme sin decirlo. Hasta que eso ocurra, mantén la mirada en las estrellas y los pies en tierra. Aquí en Escándalos de Series Turcas seguiremos atentos, con el oído sobre la tierra y el corazón dispuesto a escuchar más allá del eco. Gracias por estar del otro lado, por comentar con cabeza y sentir con el pecho. Este viaje apenas comienza y la próxima pista puede estar a un suspiro de distancia.